como verán que están los elementos puestos estos acá, vamos a tomar la Santa Cena. Es decir, vamos a estar juntos compartiendo lo que Jesús enseñó en la última cena que él tuvo con los apóstoles, que era la cena de la Pascua esa que hablamos al principio, la Pascua de los judíos. Ellos tenían una mesa preparada, era como la cena de Navidad, y tenían un montón de ¿cómo decir?, platitos con distintas cosas. Y cada una de las cosas les hacía acordar de algún aspecto de la salida del pueblo al desierto, porque ellos salieron de Egipto, pero salieron al desierto, a cruzar el desierto y después cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida, lo que es Palestina, digamos, lo que es Israel ahora y también Palestina y algunos de los países de la zona. Entonces, ese recuerdo lo hacían en una cena, que en esa cena fue la última que participó Jesús con los apóstoles, y después de ahí salieron a un parquecito que había de árboles de olivo, un olivar, y ahí Judas ya había quedado para identificar a Jesús, que es una curiosidad, porque muchos dicen, ¿cómo no lo conocían todos? Jerusalén tan grande era. De noche, iluminado con unas antorchas, para saber y no matar a un tipo equivocado, que los judíos iban a tener un miedo, me refiero a los judíos como a los líderes judíos, ¿no es cierto? No a todo el pueblo. Errarle tenía que ser muy preciso, como habían acordado que Judas es el que le iba a decir, este es, sin decir este es, sino que lo hizo, como ustedes recuerdan, a través de un beso. Hubiera sido preferible que desde lejos lo hubiera señalado y hubiera dicho, ese es el que está ahí abajo del árbol. Hubiera dolido menos a Jesús, si no fuera que fue y le dio un beso y le dijo, hola maestro, ¡puc! Y ahí todos sabían que eso era la señal para decir, este es el que estamos buscando, los demás que hagan lo que quieran, pero el peligroso acá es este. Y así Judas salió en esa santa cena originaria y traicionó a Jesús. Y les dijo a los apóstoles, y entonces en base a eso la iglesia cristiana lo ha hecho desde el principio con diferentes modalidades, pero la idea es la siguiente: comer un poco de pan y tomar un poco de vino, que en nuestro caso es un vino que no tiene alcohol, de paso digo por los dos los que tienen que manejar, no tiene alcohol, se lo hemos eliminado justamente por las leyes contemporáneas, pero tiene el gusto y todo. La idea es recordar que Jesús, antes de morir, les anticipó a los apóstoles que su vida, representada en el pan que representa su cuerpo, algo tangible, algo que se puede tocar y se puede quebrar, se puede morder, se puede partir, como lo partieron después a él en la cruz, y la sangre que está representada en el vino son la simbología que representa que él no hizo un par de declaraciones doctrinales, sino que efectivamente entregó su vida para pagar mis pecados. Y entonces cada vez que yo participo de esto, estoy diciéndole al Señor, me doy cuenta lo que ha significado para vos haber entregado todo, no te quedó nada para entregar. En el relato de la crucifixión es curioso ver cómo se van cayendo las cosas de Jesús. Cae sus ropas, las rifaron. Cae su libertad, cae su tranquilidad, cae su paz aún física. Cae su familia, caen los apóstoles, cae su propio respeto porque lo avergonzaron de las formas más terribles, cae su propia autoestima hasta que después cayó su sangre y no quedó más nada para caer. Cuando Cristo murió y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y pegando un grito murió, se cortó así en un instante, no había más nada para entregar. Nada, hagan un análisis y nada. Aún la comunión con el Padre Celestial ya estaba perdida. Cuando Él se hizo cargo de los pecados, en un trámite interno entre Él y el Padre, en ese momento se quedó también sin Padre, sin Dios. Le ha dolido eso mucho a Cristo.
Pero él sabía que había un plan que consistía en llegar a ese punto de que no quede más nada, pero después volver a recuperar todo y recuperarlo crecidamente, como dice en Hebreos. Siendo que él se humilló hasta lo más abajo, también de ahí está subido ahora en lo más alto, y por eso lo alabamos y lo glorificamos, porque no hay un ser en el universo que se haya ganado un lugar tan alto como él. Todo esto para decir, si hay alguien acá que quiere, obviamente en la casa, nos quiere acompañar también, si tenés un poquito de pan y un poquito de vino y tenés a Cristo en el corazón, guarda con esto. Porque si uno participa de esto, pero nunca le ha entregado la vida a Cristo, es como, no digo que es una burla, pero es una falta de respeto a Cristo, que dio su vida por nosotros, que nosotros lo tengamos así como alguien más, le damos un like y nada más, y no le damos la vida, como dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Y Él quiere nuestro corazón, Él quiere nuestro corazón. Digo esto para que enseguida, cuando compartamos el pan y la copa, el que quiera participar voluntariamente, piense en este mismo momento, yo le he entregado mi vida a Jesucristo y es probable que alguno lo hizo, pero todavía no se bautizó. Sepa que Jesucristo dijo, ahí en Mateo donde yo leí, un poco más adelante dice, ¿no? Que cualquiera que cree en Él sea bautizado, es decir, que el tipo haga como una persona que se casa, que va al registro civil, le dicen firme acá y firma. No sabe lo que está firmando. Y cuando uno se entrega a Cristo no sabe lo que está haciendo, no en el fondo. Está marcando su voluntad de seguir a Cristo, pero no sabe porque el que te va a llevar a donde haya que estar va a ser Cristo mismo, a cual uno se está entregando y le está diciendo, acá está mi mano, llévame a donde vos vas a querer. Y el Señor a veces nos lleva a lugares que quizás no quisiéramos ir, pero si nos lleva a Él, otra vez. Si Él nos lleva, no hay mejor lugar para estar. Y si Él no nos lleva, ¿para qué ir? Entonces, con ese criterio, el que quiera comer un pedacito del pan y tomar la copa, lo vamos a hacer enseguida en este momento del culto. Quizá, Mónica, ¿no me podés ayudar con repartir los elementos estos? ¿Quieren ponerse de pie? Dice que el Señor Jesús partió el pan y lo dio. Estaba en la mesa el pan y rodeaban la mesa los apóstoles. Pueden partirlo como les dé lugar. Pueden tenerlo ahí un segundito hasta que juntos lo podemos compartir, recordando que Jesús murió por nosotros. Miren, hay mucha gente que ha hecho cosas buenas por nosotros, no muchas en general, pero hay uno que dio su vida por nosotros. Y eso es lo que estamos celebrando en esta noche. El primer día de la fiesta en que se comía pan sin levadura, es decir, la Pascua judía, Jesús les dijo, vayan a la ciudad, a la casa de tal y cual, y díganle, mi hora se acerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y ahí fue donde se juntaron en esa casa de un hombre que no sabemos quién fue, pero en medio de esa cena de la Pascua, que comían todas estas cositas que yo les digo, y básicamente un cordero, el Señor dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Hagámoslo así, en el nombre de Jesús.
¿Alguien conoce a alguien o tiene a alguien que haya hecho algo más grande por uno que el Señor Jesús? Y si se fijan en algo que también es interesante, todo el servicio, toda la devoción, toda la entrega, todo en la vida cristiana, todo es gratitud. Gratitud por esto, por lo que Jesús hizo por nosotros. Tomemos así de la copa en el nombre del Señor. Tomen asiento. Nos preparamos para compartir el mensaje que les dije sobre la santidad. Miren, una cosa que hay en este tiempo, este tema de que nos autopercibimos y todo, es que nos hemos hecho más como, también nos hemos como asincerado. Es decir, el tema de la santidad, de ser santo, ya lo hemos corrido de nuestro vocabulario. Fíjense ustedes que antes usábamos la palabra santa, la palabra santo, santidad, la familia de palabras que tienen que ver con esto. Decíamos, por ejemplo, de alguien que era algo mojigato, decíamos de eso, es un santito ese. O si no, ¿qué se hace? La santa. Es con la idea de los santos de la Edad Media, esa idea de que hay una masa de creyentes que creen en Dios, comunes, pero que hay algunos que hacen cosas extraordinarias, y que esos son los santos. Y entonces, en la Iglesia Católica, por ejemplo, hay un santoral. Si se fijan, buscan santoral, todos los días tienen asignado al recuerdo de alguna persona que ha hecho algo extraordinario en la fe, ha sido mártir, o ha hecho muchos milagros, o ese tipo de cosas. Eso desvió el concepto bíblico de la santidad, que quería decir en realidad algo apartado, cosa que todos nosotros conocemos, por ejemplo, con la ropa. Nosotros tenemos alguna ropa que es linda, que es cara o lo que fuera, que la usamos para un evento especial, como por ejemplo para ir a un casamiento. Entonces decir, no te pongas esa porquería, ponete el saquito lindo que te compré, que es para esto, es para ir a una ocasión especial, para ir a un casamiento. No te vas a ir vestido así nomás, llévate tal ropa. Entonces, ese saquito, que es para un casamiento, para una fiesta, no para ir a comprar al mercado, eso es el concepto de santidad. Ese es un saquito, pero no es un simple saquito. Es un saquito que es para usar en ocasiones especiales. Y en casa también hay, ¿no es cierto? En tu casa, en la mía, hay unos vasos que son para tomar todos los días. Pero si vienen visitas, hay unos vasos para las visitas. Entonces, tenemos el concepto de estos para las visitas. Ese es el concepto de santidad. En la Biblia la idea es que hay un jarroncito. Hay un jarroncito. Pero una persona, como era un jarroncito bonito, lo donó para el templo de Jerusalén, estamos hablando de 3.000 años antes. Entonces, ese jarroncito que alguien lo donó como una cosa preciosa para Dios, para que esté en el templo, ese ahora no es un jarroncito cualquiera. No es para juntar cualquier cosa que tomen de él para un asado. No, ese está ahí para lucirse en una vitrina. Ese es de Dios. ¿Y quién lo usa? Es de Dios. Pero Dios no lo va a usar, no importa, ese no se toca, porque es sagrado. Este es como el reloj del abuelo, como la ropa que es para salir, es como las cosas que están dedicadas, las cosas dedicadas a algo. ¿Puede haber personas dedicadas? Claro que sí. Hay un caso muy lindo de esto, de una persona dedicada, que fue el caso de un gran profeta y sacerdote que hubo en Israel, que se llamó Samuel. Y desde Samuel, la madre quería tener un hijo a todo costo y no podía, pero un día fue, oró en el templo, pidió, Señor, como quisiera tener, ¿por qué no me dejas tener un hijo? Yo quiero tener un hijo, y quedó embarazada. Y ella, cuando había ido a orar, había dicho al Señor, si vos me das un hijo, yo voy a hacer que ese hijo esté dedicado a vos, santidad, para siempre. Entonces, cuando el chiquito ya empezó a ser más o menos independiente, ella lo llevó al templo y lo puso ahí, y ahí el chiquito estaba para servir en el templo.
juntaba leña, barría, cebaba mate al sacerdote, hacía cosas de ayudante, pero estaba en realidad sirviendo a Dios. Ese es el concepto de santidad. Ceba mate, barre, pero lo hace para Dios. Entonces eso es el concepto de santidad. Yo quiero invitarlos a leer un parrafito que les va a gustar seguramente cuando veamos las cosas que dice aquí. Un mensaje de Isaías que escribió como 700 y pico años antes de Cristo, que está en el capítulo 35 de Isaías. Ahora o después, el otro día una señora de esos que me escriben por los tips, me pone, ¿dónde está el texto tal y cual? Y entonces yo tenía la computadora abierta, abrí Google, estaba Google, puse en Google el texto y me apareció. Y le dije, lo saqué del Google. Me dice, ay, no me había dado cuenta, perdón. Pensó, dice, ay, ¿cómo puedo ahora para averiguar? Miren, dicen, ¿dónde dice que tal y tal? Poné en Google y te lo trae más rápido que la concordancia de papel que nos queríamos nosotros buscando como en un diccionario, a ver dónde estaba y después buscar el texto ahí. Dice así en 35, que este es uno de los párrafos de Isaías que son característicos porque es donde él habla de cómo va a ser el reino de Dios. Si ustedes recuerdan, en el ministerio de Jesús muchas veces gente se acercó para preguntarle a Jesús algo sobre el reino de Dios. Por ejemplo, los apóstoles, Señor, ¿vas a restablecer el reino a Israel ahora o cuándo? Y esa es la idea, es esta que está acá. La idea de que va a venir una época donde se termina la guerra, se terminan los problemas, donde la gente no va a haber maldad entre la gente, no va a haber problemas de ningún tipo. Y ese es el concepto de santidad, de una época entera donde todas las personas, donde toda la sociedad, donde todo funcione como debería ser. Y ese es el concepto básico del reino de Dios y del paradigma, digamos, de santidad. Que se alegren el desierto y la tierra seca, que reverdezca y se cubra de flores la pradera, que se llene de flores como junquillos, que salte y cante de contenta. De paso nosotros llamamos a esto cielo, decimos, es el cielo donde no va a haber más muerte, ni llanto, ni dolor, ni gritos. Pues le han regalado la grandeza del Líbano y el brillo del Carmelo y de Sarón. Allí aparecerá toda la grandeza de Jehová, todo el brillo de nuestro Dios. Robustezcan las manos débiles, afirmen las rodillas que se doblan. Díganle a los que están asustados, calma, no tengan miedo, porque ya viene su Dios a vengarse, a darle a ellos su merecido. Él mismo viene a salvarle a ustedes. Entonces los ojos de los cielos se despegarán y los oídos de los sordos se abrirán. Los cojos saltarán como cabritos y la lengua de los mudos gritará de alegría, porque en el desierto brotarán chorros de agua que correrán como ríos por la superficie. La tierra ardiente se convertirá en una laguna y el suelo ardiente se llenará de vertientes. Las cuevas donde dormían los lobos se taparán con cañas y juncos. Por allí pasará una carretera que se llamará el Camino Santo. Por él no podrá transitar ningún impuro, ni tampoco andar vagando los tontos. Ese es el versículo 8, que es el que menciona esta idea, esta figura, de que en ese mundo ideal va a haber como una avenida que se va a llamar el camino de la santidad. Ustedes saben que en la Biblia la palabra camino quiere decir la vida, lo que nosotros llamamos normalmente la vida, es decir, esa sucesión de eventos diarios, cotidianos, algunos de ellos triviales, otros de ellos trascendentes, que están entreverados y que se van sucediendo en una especie de camino que uno recorre, que es la idea de un camino. La Biblia usa muy seguido, eso es un lenguaje propio de los hebreos, se refiere a la vida, al transcurso de la vida, como un camino. Pero ese camino hay gente que lo recorre en una forma, digamos, bien,
Y hay gente que la vida de ellos es todo el tiempo están, van, vienen, van, vienen, van, vienen. Algunos porque son malos. Y entonces van dando la vuelta buscando su conveniencia, tratando de embromar a los demás, tratando de aprovecharse. Y otra gente sencillamente porque son tontos. Y entonces van por la vida como pavos. Y es lo que dice acá. Ese camino de la santidad no va a tener lugar para que lo transiten ni los malos ni los tontos. Primera cosa. De ese camino de santidad, de las tres que quiero destacar, son, la primera es que es un camino moral. Es un camino de una vida santa y recta, porque santo en la Biblia quiere decir recto. Quiere decir no andar con cosas escondidas, no andar con cosas tramposas, quiere decir algo que uno transita con honestidad, con luz. No se puede ser cristiano y tener cosas ocultas, cosas oscuras, dando vuelta por ahí. El cristiano debe ser una especie de transparencia, que todo el mundo vea lo que él es en realidad y no tiene que esconder nada de nadie, porque es parte de este concepto de la santidad, de estar expuesto a la luz de Dios y de ser honesto y recto en todas las cosas que uno hace. Por ejemplo, en la Biblia pide una cosa, dice que uno no tiene que jurar para decir, te juro por... sino simplemente uno tiene que decir, si es sí, decís sí, y si es no, no. Y no, sí, lo que pasa es que no, pero te juro que no hace falta todo eso. La vida de este camino de santidad es, mirá, te digo la verdad, no lo voy a hacer, por tal y cual razón. O sí, está bien, lo voy a hacer, bien, está bien. Y ser franco y honesto. No se puede ser cristiano sin ser franco y honesto, porque el comienzo de la vida cristiana está justamente en ser franco y honesto con Dios y decirle, y esto que hice está mal y lo hice yo. Perdón, Señor, perdón, vos lo sabés, pero yo también te digo que sé que vos sabés y te pido perdón porque te he ofendido. Perdón, Señor, perdón. ¿Y qué hace el Señor con una persona así? Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Es decir, Dios no dice, ahora venís, chao, listo. No, Dios dice, está bien, tontito. Sí, yo ya sabía. Ya sabía que estabas metiendo la pata, te avisé, metiste la pata, bueno, ven y que te perdono. ¿Pero no quedás enojado? No. ¿Quedaste resentido? No. Porque Dios, ese es el segundo punto, Dios es el que está transitando ese mismo camino de la santidad. Y es lo que dice acá, que en ese camino de la santidad es el camino de la presencia de Dios, donde vamos con Dios. Usted dice, vas al mismo almacén, pero ahora vas con Dios. Vas al mismo trabajo, pero vas a trabajar con Dios. Estás en tu familia, es tu misma familia, pero ahora es tu familia donde está presente Dios. Miren, dice, por allí pasará una buena carretera que se llamará el Camino Santo. Algunas versiones traducen donde dice buena carretera. Este es uno de los párrafos de la Biblia que es lindo leer en distintas versiones porque en todas dice diferente, porque la idea es la misma pero en los detalles. Por ejemplo, algunas versiones donde dice buena carretera, dice una carretera empedrada. La idea es que es un buen camino. La idea es que este es un buen camino y justamente es el camino que recorre Dios. Dios está ahí. Dios no es un Dios tramposo. Dios no es melindroso, ni es un Dios negociador que está ahí, dale, porfi, no peques más. No, Dios cuando es con el tema del pecado es como se tranca y se planta. Pero Él es así, pero también es amoroso. Dios es justo y fiel en cumplir las cosas que Él mandó, que hay que hacer. Los 10 mandamientos, por ejemplo, por decir algo, no matarás. Bueno, pues no mate. Pero si una persona mata y se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Y ese es un problema porque hay gente que dice, claro, Dios es un Dios entonces que es amoral, le viene bien el mal, no es que le viene bien. Lo que sí ha hecho un plan para que alguien pague por ese pecado, que entonces el tema de la compensación quede completado, pero que la persona quede viva, porque si no, como dice el apóstol Pablo en Romanos, el pago del pecado, el salario del pecado, ¿cuál es? Entonces, si yo pequé y eso me separa para siempre de Dios, y si estoy en una rotonda sin salida, de la cual no hay salida. ¿Cuál es la salida? Que alguien de alguna cosa perdone mis pecados. Ahora, ¿cómo van a ser perdonados mis pecados? Bueno, Dios proveyó
que Cristo muera por esos pecados que Él no cometió, porque si Él hubiera cometido pecado, hubiera muerto por Él, por sus propios pecados, pero Jesús nunca pecó. ¿Por qué pecados pagó en la cruz? Por mis pecados, por mis pecados. Y si yo peco 100 o peco 1000, todos esos pecados fueron pagados por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo perdona, tiene capacidad, si ustedes quieren, tiene el valor suficiente para perdonar todos los pecados del mundo. Es decir, teóricamente, ¿no? Si hubiera un momento donde todo el mundo, ahora debemos estar unos 7.000 y pico millones de habitantes en el mundo, ¿no? Si todos mañana pidiéramos perdón por nuestros pecados, el perdón de Dios alcanzaría para todos. Y en nuestra vida puede estar Dios, y en la vida nuestra puede estar Dios siempre, porque el camino de la santidad justamente es eso de que llamamos caminar con Dios. De hecho, a los cristianos en el Nuevo Testamento, antes de llamarlos cristianos, los llamaron los del camino. En parte porque era que andaban todo el tiempo caminando, eran como los testigos de Jehová, iban caminando por todos lados, iban de un pueblo a otro, decían, acá no se dijo de Cristo, vamos para allá. Y se iban al otro pueblo, iban a la sinagoga, juntaban a los judíos que estaban ahí, o preguntaban, che, ¿dónde hay judíos acá? ¿Hay una sinagoga? Vamos ahí. Si no había sinagoga, ¿a dónde se juntan? ¿A dónde hay? En el mercado. Bueno, a ver acá, ¿usted es judío? Sí. ¿Usted sabe que ya vino el Mesías? No me diga que sí. Entonces él decía, vení Raúl, vos que el otro día estamos hablando, vení, escuchame así. Así crecía el Evangelio. Y lo llamaban los del camino. Y la idea es tan paradigmática, esta idea del camino de santidad como un camino de evangelización, un camino de recorrer, de predicar y de llevar adelante en los planes de Dios para ese camino personal que tiene cada persona. Todos nosotros tenemos un camino. A veces nuestros caminos van juntos, a veces se cruzan, a veces ni se tocan, pero todos nosotros tenemos caminos que se van mezclando y el ideal es que podamos todos estar compartiendo este camino con el Señor. Y una cosa más que menciona de este camino, el de la santidad, es que finalmente es un camino que no lo va a transitar ningún tonto ni impuro. La persona mala, miren lo que nosotros decimos, es una mala persona, persona perversa. Esa persona no tiene idea de qué es este camino de santidad. No lo puede recorrer y no puede tener a Dios caminando junto a él a menos que se arrepienta, es decir, que en su vida entre en este camino. Jesucristo usó esta figura del camino también para decirle que hay mucha gente que anda por el camino ancho, y van por el camino ancho y van, ellos van y van. Pero hay algunos, dice, que buscan este camino que es estrecho, que es un camino que de momentos es difícil, que es un camino que exige tomar definiciones y determinaciones y decisiones. En el largo plazo, como hemos hablado más temprano, entregar mi vida a Cristo. O en el de todos los días, decir o no una cosa en determinado lugar. Eso es una minucia de nuestra vida. También en eso buscar la presencia de Dios. Por eso es que ese camino, un camino de la guía del Espíritu Santo en la vida de una persona, no es posible. Ese camino con Dios, ese camino profundamente moral, es un camino vedado a los tontos y a los malos. Por falta de entendimiento o por falta de moralidad, muchas personas no pueden transitar este camino. Entonces, pueden hacer como que van por este camino. Pueden tomar la cena todas las veces que quieren, se pueden bautizar 40 veces. Pueden ir a la iglesia todos los domingos. Pero lo importante es, el camino de la santidad es el que pasa por el lugar más íntimo del corazón de una persona. Algo que está tan profundo que ni siquiera los que están más próximos a él comprenden. ¿Se entendió? ¿Ustedes en la casa entendieron también? ¿Le has entregado tu vida al Señor? Yo siempre pregunto en los tips esto también porque me queda la duda de si todos están entendiendo qué es lo que quiere Dios de mí, qué quiere Él de mí. Y que me quiere poner en este camino. Este camino, un buen camino, un camino de piedra, pensando en términos antiguos, una autopista bien hecha, Dios quiere que yo transite esa autopista.
¿Y cómo se entra a la autopista? Bueno, entregándole la vida al Señor, incluyendo los pecados, pidiendo perdón de los pecados, no como una mera formalidad, como bueno, discúlpame, sino quebrantándonos delante del Señor. Nuestro orgullo es el que nos va a impedir seguir al Señor. Pero si nosotros logramos tomar todo nuestro orgullo y dárselo al Señor, el Señor va a hacer que nuestro corazón sea humilde y que podamos estar transitando en un camino que es muy bueno, porque es un camino moral y no hay nada mejor que acostarse a la noche con la conciencia limpia. Es un camino donde Dios está y es un camino que parece fácil, pero los malos no tienen ni idea de qué es y los tontos nunca se enteran. ¿Está claro? Pongámonos en pie para orar y despedirnos. Espero de corazón que tengamos una buena semana. Y los que están ahí en la casa, el domingo que viene, si quieren venir acá, no es tan difícil. Es algo difícil. No es tan difícil. Tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, tenemos correo electrónico, tenemos no sé qué más, pero hay 1000 formas para conectarnos. Hoy día, por la gracia de Dios, podemos fácilmente llegar a buscar un texto bíblico en Google, cosa que hace 5 años se podía, pero nadie pensaba. En cambio ahora está. Se nos ha facilitado las cosas, se nos han hecho rampas de acceso a este camino de la santidad, y yo en el nombre del Señor Jesús, que pagó mucho para que sea así, los invito a recorrer este camino con Él. Bendecimos tu nombre, Padre, porque estamos contentos con vos. Nos has dado vida, una vida buena, eterna. Este camino es realmente lindo. Gracias. Gracias, Señor. Ahora, nos gustaría que nos ayudes a hacer nuestro GPS en este camino de la santidad y a poder encontrar qué cosas en nuestra vida, en este momento, hoy, vos estarías pensando en cambiar. Mostranos, Señor, y ayúdanos a cambiar, cosa por cosa, día por día, las cosas que vos querés. Y no permitas que nada nos aparte de tu amor, que es lo más valioso que tenemos hoy. Por eso oramos a vos, en el nombre de Jesús. Amén.